Buen día, jóvenes. Vamos a revisar donde nos habíamos quedado. Entonces, esta es la grabación de ayer. Entonces dice, sea B un espacio vectorial de dimensión finita, cualquier conjunto de generadores de B contiene una base para B. Y dos, si U es un conjunto linealmente independiente de vectores de B, existen vectores W sub 1, W sub 2, hasta llegar a Wn-m, donde n corresponde a la dimensión del espacio vectorial, tales que la unión de los vectores W con los vectores del conjunto linealmente independiente forman una base para el espacio vectorial. Este teorema es mayormente conocido como extensión de bases. Entonces, este es el famoso teorema de extensión de bases. Ya tenemos lo que es la extensión de bases. Ahora, la escogencia de estos vectores W1, W2 hasta Wn-m se va haciendo tomando lo que es el lema 2, que se van escogiendo vectores B de tal manera que estos vectores no pertenezcan al generado del conjunto anterior. ¿A qué me refiero con la idea de la demostración para este teorema? Bueno, en primera, por ejemplo, vaya, yo agrego el vector W1 al conjunto. Entonces, W1 lo escojo de tal manera que no esté en el generado por estos M vectores anteriores. Ahora, cuando ingreso W2 al conjunto, W2 lo ingreso de tal manera que W2 no esté en el generado de U sub 1 hasta U sub M agregado W1. W3 lo agrego de tal forma que no esté en el generado por W1, W2 y todos los vectores U. Y así sucesivamente. Wn-m, porque aquí hay n-m vectores, más m de aquí, tenemos m en total. Entonces, el Wn-m no debe pertenecer al generado de los vectores W1, W2 hasta Wn-m-1 y los vectores U. Una vez que ya hacemos eso, entonces estamos asegurando nosotros la independencia lineal del conjunto. Entonces, este, con eso aseguraríamos la independencia lineal, ¿verdad? Recordemos. Ahora, con el hecho de que tomemos, por ejemplo, este conjunto de vectores, una vez que nosotros lleguemos hasta el último vector y a ese vector me genere al espacio vectorial, no importaría si nosotros le seguimos agregando porque le quitaríamos los linealmente dependientes. La cuestión es que tenemos hasta n para que el conjunto sea LI. Entonces, vamos a revisar lo que nos dice el teorema en la demostración para la parte del espacio generado. Entonces, porque aquí solamente estamos extendiendo, ¿verdad? Para la independencia. Entonces, vamos a ver lo que mencionan. Dice, uno sea S un conjunto de generadores de B, o sea que ya tenemos un conjunto generado. Si S es linealmente independiente, entonces S basa y se acabó. Ahí ya se probó el teorema. Pero ¿qué pasa cuando S es, aquí está el detalle del primer lema, que dado un conjunto de vectores, dado ese conjunto de vectores, sucede lo siguiente, dice, caso contrario, según el teorema 4.1, existe un vector B sub J que se puede escribir en términos de
los demás vectores y entonces crean un conjunto S1. Si este conjunto S1, que es S menos un vector, sigue generando el espacio vectorial. Ahora, si este es linealmente independiente, se terminó. Si no, se sigue trabajando. Entonces, de IC1 se extrae un vector. Una vez que se extraiga el vector de S1, se va a tener un segundo conjunto. Por ejemplo, S2. S2 ya no tiene ni al vector B sub J ni a otro vector, digamos el B sub K. Entonces, vamos extrayendo todos los vectores del conjunto y como nosotros le estamos quitando vectores, pero siempre van a seguir generando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos detenemos? Nosotros nos detenemos hasta llegar a la cantidad mínima de vectores que va a tener para hacer el conjunto generador. Una vez que lleguemos ahí, nos detenemos. Entonces, eso lo vamos construyendo. Entonces, una vez que llegamos al linealmente independiente, entonces ahí nos detenemos. Entonces, si sigue siendo linealmente dependiente, entonces, ¿qué sucede? Quitamos el vector que hace que sea linealmente dependiente y sigue generando el espacio vectorial. Entonces, ahí tenemos la parte de que el conjunto S de K vectores lo genera. Entonces, pensando en la dimensión, el número de vectores que va a tener tiene que ser n, ¿verdad? Entonces, luego dice, en algún momento se obtendrá un conjunto S sub i. S sub i desde 1 hasta n-1, linealmente independiente, y ese será la base procurada. En el peor de los casos se presentará cuando se pueda llegar hasta el Sn-1, que es un vector, que es un conjunto con un solo vector. O sea, nosotros podemos ir depurando hasta quedarnos con uno solo. Entonces, ese conjunto de vectores es linealmente independiente y esa es la base. O sea, que siempre podemos ir depurándole los vectores linealmente dependientes. O sea, el vector que hace que el conjunto sea linealmente dependiente. Cuando ya se obtiene ese último, entonces ese último conjunto, ya ese conjunto es la base. Ahora, la segunda parte, que es lo de la extensión, se parte de un conjunto de m vectores, se toma que escriba, se dice b sub 0 igual al generado por ls, si b sub 0 es b, ya está, esa es la base. Entonces, pues si S es linealmente independiente y L de S es igual a B, esa es la base. Caso contrario, entonces es un subespacio propio de B. Entonces agregamos un W1 que esté en B, tal que W1 no esté en el generado y aplicamos el lema 2. Entonces agregamos un S1. Este S1, si es linealmente independiente, pensamos en que si este B1 ya es B, ya esta es la base, S1, porque es un conjunto que genera el espacio vectorial y a su vez es linealmente independiente. Si eso no sucede, seguimos el proceso. Ese proceso lo vamos a repetir a lo más n-m veces, porque partimos de un conjunto de m vectores y el espacio vectorial es de dimensión n. Entonces, así se construye la base beta. A este teorema le dicen, como le digo, la extensión de bases. Ese es el nombre que se le conoce. Y nos sirve para cuando nosotros trabajamos un conjunto LI, le agregamos vectores de tal manera que el conjunto final es linealmente este, independiente. Esa es la idea principal del teorema. Vamos a ver qué otro detalle por acá. Luego tenemos un corolario. Este corolario es interesante porque es una consecuencia inmediata del teorema anterior. Estoy acá. Este corolario
me permite afirmar lo siguiente. Si estoy trabajando con un espacio vectorial de dimensión n, entonces, ¿qué pasa? Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes es base. Y cualquier conjunto de n vectores que genera B es base también. Entonces, esto me permite afirmar, dado que ya conocemos la dimensión. Entonces, con la demostración del corolario, seguimos la demostración del libro. Según el teorema anterior, todo conjunto LI puede ser extendido para completar una base. Pero, por una parte de B, dice, tiene n vectores en cualquier base y por otra el conjunto linealmente independiente parte de n vectores, entonces a fuerza debe ser base. Entonces recuerden, si ya tenemos el número de vectores correspondiente a la base y aseguramos que es LI, entonces dicho conjunto es base. Si ya tenemos n vectores y esos vectores generan al espacio vectorial, entonces es base. Ahí no hay mucho que discutir. En este caso es aquí sí particularmente no me gusta mucho enfrascarlo, ¿verdad? En el uso de determinantes y eso, porque sí es bueno manejarlo todo a nivel general, ¿verdad? Pero es una consecuencia inmediata. Y dice, aquí están particularmente trabajando con Rn. Entonces, sea B sub J un vector cuyas componentes son A sub 1J, A sub 2J, A sub NJ. Para J desde 1 hasta N vectores en Rn. Considérese la matriz de orden N, cuyas columnas son los vectores B sub J. Entonces, los vectores B1, B2 hasta Bn forman una base de Rn si solo si el determinante es distinto de cero. Entonces recuerden que aquí el hecho de que el determinante sea distinto de cero implica que las columnas son linealmente independientes, implican que las columnas, en este caso particular, son columnas de n componentes y son n columnas, generarían R a la n, ¿verdad? Entonces, forman una base directa, ¿verdad? Para Rn en el teorema. Entonces aquí dice que se sigue del corolario anterior. Y es una consecuencia inmediata del 4.3. Luego tenemos este otro teorema que está por acá. Este teorema es interesante porque es muy parecido a la conclusión de que sin importar que yo tenga dos bases para el mismo espacio vectorial, dichas bases comparten el mismo número de vectores. Entonces, dice, sea W un subespacio del espacio vectorial de dimensión finita B. Entonces, W es de dimensión finita y la dimensión de W es menor o igual que la dimensión de B. Imagino que este lo trabajan por reducción al absurdo. Vamos a ver la idea. Entonces dice, en el caso que W sea el neutro, entonces lo cual es obvio porque la dimensión de este es cero y la dimensión es menor o igual que cero, pero este es mayor o igual que cero, entonces ahí queda que la dimensión es cero. Entonces, ahí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando eso sucede, porque la dimensión de B es mayor o igual que cero y eso se cumple. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene, eh, vamos a ver, quizás por reducción al asunto hubiera sido más interesante, porque si ustedes asumen que esto no se cumple, llegan a una contradicción. Creo que llegan a un conjunto linealmente dependiente, que es a un conjunto linealmente independiente que tiene más vectores que la dimensión. Entonces, lo cual no es posible. Perdón, linealmente independiente con más vectores que la dimensión, y lo cual no se cumple. Por reducción al absurdo, habría que ver.
Dice acá en la demostración, dice, la idea del argumento que se usará para mostrar el teorema es la misma usada en la demostración del 5.3. Tómese W1, que está en W. Si el generado por W1 es W, entonces W1 es una base de W. Por tanto, W1 es de dimensión finita, que puede complementarse o completarse para formar una base de B por el teorema 3. En tal caso, la dimensión de W va a ser menor o igual que la dimensión de B. Luego dice, ¿qué pasa si W, el generado por W1 no es W? Tómese un W2 que no esté en el generado W1 y se agrega y hay dos vectores. Este conjunto es LI. Por el lema 2, se espera que si estos dos generan a W, ya está. Pero ¿qué pasa si no? Entonces se agrega un tercer vector, que W es de dimensión finita y se puede completar con una base de B y nuevamente el teorema se cumple. Dice. Luego, en este caso, la dimensión de W es menor o igual que B. Continúes este proceso tantas veces como sea necesario hasta obtener una base de W. Obsérvese que esta base no puede tener más vectores que la dimensión de B etapas. Esto muestra que W es de dimensión finita. Con base a la obtenida, con la base obtenida de W, complétese hasta formar una base de B, entonces la dimensión va a ser igual a esta. Bueno, si se encuentra la base para W, va a ser estrictamente menor o igual que la dimensión de B. Entonces, el detalle particular podría ser usar otro argumento, ¿verdad? Si consideramos que la dimensión de W es mayor o igual que cero, pero sí tendríamos el hecho de que W es de dimensión finita, pero ahí sí, ¿verdad? El argumento de ir construyendo pues, es más notorio, la dimensión, pero sí probar la desigualdad, creo que por reducción al absurdo saldría un poco más rápido. Porque si se dice que la dimensión de W es estrictamente mayor que la dimensión de B, implica la existencia de un conjunto de más vectores que la dimensión del espacio vectorial como tal, que es linealmente independiente, lo cual no es posible, porque ya tenemos un teorema que dice que los conjuntos linealmente independientes tienen a no más n vectores. Bueno, tienen a lo más la dimensión del espacio vectorial, que en este caso pues no aplicaría. Entonces sí, está ese pequeño detalle. Entonces sí, con reducción al absurdo rápido llega una contradicción, se llega más rápido. Pero sí, la construcción está interesante porque se va generando paralelamente el hecho de que W sea de dimensión finita porque vamos obteniendo una base que se puede contar. Estamos bien. Luego, como una consecuencia de esto, se dice que W es un subespacio del espacio vectorial de dimensión finita. Si la dimensión de W es igual a la dimensión de B, entonces los espacios vectoriales son iguales. Algo que tenemos que tenerlo presente cuando tenemos un subespacio del espacio vectorial de dimensión finita B, pero coinciden en la dimensión, entonces W es igual que B. Está este, por ejemplo, este corolario dice, en el espacio de CR, que son todas las funciones reales continuas definidas en la recta, este es de dimensión infinita. Y aquí se ha visto que ya que el espacio P de todos los polinomios con coeficientes reales es un espacio vectorial de dimensión infinita, es claro que P es un subespacio de CR, sí, porque todos los polinomios son continuos. Entonces, si CR fuera de dimensión finita, el teorema anterior implicaría que P es de dimensión finita, lo cual es falso, dice.
Entonces, sí, se hace por reducción al absurdo. De manera general, CR, que es el espacio de todas las funciones reales continuas, tiene que ser de dimensión infinita. Interesante resultado. Luego, este corolario, pues ya nosotros lo habíamos discutido en su momento, porque dice, los únicos subespacios no triviales de R3 son rectas que pasan por el origen y planos que pasan por el origen, que en este caso pues son los subespacios propios, ¿verdad? Para R3 particularmente hablando. Creo que un compañero había mencionado el detalle, que había encontrado este corolario como un ejemplo en el libro de Grossman. Ahí pues creo que para nosotros eso no, ese sí es evidente, ¿verdad? En realidad no tendríamos la necesidad de demostrarlo, porque ya sabemos que una recta que pasa por el origen es de dimensión uno y un plano es de dimensión 2. Entonces, satisfacen las condiciones, los conceptos de sus espacios y eso. Ahora, aquí tenemos un teorema interesante porque dice acá, dice con un argumento similar, podría ser redemostrado el 3.2, dice, de manera que completamente distinta como se hizo en la sesión 3. Se deja al lector que lo haga como ejercicio. En el siguiente teorema se quieren resaltar resultados más importantes que han aparecido en esta sección. Su demostración está dispersa en las páginas anteriores. Entonces aquí es donde están vinculando todo lo visto en la sección, menciona el libro. Entonces dice, sea B un espacio vectorial de dimensión finita. Dígase que la dimensión de B es n. Entonces, cualquier base de B tiene n vectores. Cualquier conjunto linealmente independiente con n vectores es una base de B. Entonces, un espacio vectorial de dimensión finita, dígase que la dimensión del espacio vectorial es n. Entonces, cualquier base de B tiene n vectores. Listo. Eso es por el tamaño de la base. Cualquier conjunto linealmente independiente con n vectores, esa es una base. Ahí está el teorema. Cualquier conjunto de n vectores que genere a B es una base. También, no existen conjuntos linealmente independientes en B con más de n vectores, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. No existen conjuntos con menos de n vectores que generen a B. Cualquier subconjunto de B linealmente independiente es subconjunto de una base de B. Cualquier conjunto que genere a B tiene como subconjunto una base de B. O sea, que de cualquier conjunto, este sí es interesante, porque de cualquier conjunto generador nosotros podemos sacar una base, que esa es otra historia. Siempre se puede construir una base de cualquier conjunto que lo genere. Recuerden, se extrae de ese conjunto de vectores, tantos vectores sea necesario hasta llegar a la cantidad de la dimensión, hasta llegar a n vectores en este caso particular. Y entonces esa es la base. Es así, este es interesante porque usted empieza a extraer todos los vectores que sean necesarios hasta obtener en dicho conjunto un número n de vectores. Aparte, recuerden que si un conjunto genera el espacio vectorial y usted le quita uno, que es linealmente dependiente, va a seguir generando el espacio vectorial. Entonces, eso es lo que nos decía acá. Luego, cualquier subespacio de B es de dimensión finita y su dimensión es no mayor que n, que es el último resultado, es el resultado que estaba acá, en el teorema 5.4. Entonces, sí es un teorema muy importante porque permite resaltar varios aspectos interesantes, ¿verdad? Luego dice, sea B un espacio vectorial de dimensión finita, sea W1 y W2 subespacios de él, como se había visto en la sección anterior, W1 más W2 y W1 y W2 son también subespacios del espacio vectorial por el corolario del teorema 5.4
Los subespacios W1 y W2, W1 más W2 y la intersección son de dimensión finita. El siguiente teorema dice cómo están relacionadas las dimensiones. Entonces, si a W1 y W2 subespacios del espacio vectorial de dimensión finita, entonces la dimensión de la suma es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. En suma directa, recuerden que la intersección es vacía, entonces en suma directa nos queda un resultado particular que la dimensión de una suma directa es la suma de las dimensiones. Entonces, a ese sí le vamos a poner mucho ojo porque vamos a tratar de comprender bien la demostración de este teorema, porque este sí es interesante, particularmente es muy interesante y si se fijan, pues tiene bastante teoría de por medio, ¿verdad? Entonces, parten de que sea R la dimensión de la intersección. Tómese una base cualquiera de la intersección, entonces parten de la base cualquiera. Ya se ha visto que W1 intersección W2 puede ser contemplado como un subespacio W1 y W2. Por el 5.3 se puede extender la base, se puede extender la base B sub 0 para obtener una base B1 de W1 y una base beta 2 de W2. Dígase que tales bases son beta 1 con n vectores y beta 2 con m vectores. Obsérvese que entonces la dimensión de W1 es n más r, ajá, y la dimensión de W2 es r más m. Ahora, se mostrará entonces que el conjunto beta formado por beta sub 0 unido con beta sub 1 unido con beta sub 2 es una base para la suma de sus espacios. Véase primeramente que los vectores de beta generan a W1 más W2. Tómese un B que esté en la suma. Si este B está en la suma, entonces B se puede escribir como un W1 más un W2 con W1 minúscula en W1 en el subespacio W1 y el elemento W2 en el subespacio W2. Entonces, cada uno de estos se puede escribir en términos de la base beta 1 y beta 2 respectivamente. Aquí tenemos las combinaciones lineales. Luego, luego de ese detalle, observamos que al reemplazar en B las combinaciones lineales, pasa lo siguiente. Tienen elementos en común, que son los primeros R. Luego tienen elementos adicionales cada uno por su lado. Por ejemplo, en el caso de beta 1 tiene elementos x1 hasta xn. Y en el caso de beta 2 tiene de y1 hasta ym, que son los que deberían de aparecer aquí, desde x1 hasta xn y desde y1 hasta ym. Lo que muestra que el generado por beta es la suma de los vectores. Ahora, se probará que los vectores son linealmente independientes. Entonces se toma la combinación lineal de esos con cero. Reescribas esta expresión como esta estructura de acá. O sea,
lo que hacen es expresan a estos últimos m vectores en términos de los vectores comunes que van de B1 a BR y en términos de los vectores de X1 a XN, o sea que expresan a los vectores de la base 2, de beta 2, que no son comunes, en términos de los vectores de la base 1. Ciertamente, dice el vector del lado izquierdo, esa expresión está en W2. Ajá, estamos bien. Pero también esta expresión, W2, pero también esta expresión dice que tal vector se escribe como una combinación lineal de los vectores beta 1. O sea que este está en la intersección, este conjunto. Y entonces, como beta 0 es una base de la intersección, existen estos escalares, tales que esto se puede escribir en términos de los vectores. Ahora, o bien dice, se tiene R vectores, listo. Entonces, aquí en este caso particular, se tiene este conjunto. Obsérvese que esta es una combinación lineal de los vectores de beta 2. Que está igualada a cero. Tales vectores particularmente son linealmente independientes. Lo que se concluye es que todas las constantes, tanto K1 hasta KR, desde C1 hasta CM, todas son ceros. De la expresión 5,8, que fue la expresión que teníamos en común, estos son ceros, todos los C sub J son ceros. Entonces, se tiene vectores desde B1 hasta BR y desde X1 hasta XN igualados con cero. Se puede escribir a 1, B1, ajá, igual a cero. Pero recuerden que no son los vectores de B1. Eso hace que esos vectores de B1, como son linealmente independientes, se concluye que todos los A sub 1 hasta A sub R, todos los B1 hasta los BN son ceros. Es decir, que los vectores de beta todos son linealmente independientes. Entonces, beta se convierte en una base de W1 más W2 y por tanto, la dimensión, la dimensión de W1 más W2 va a ser igual a R más N más M. Pero, ¿quién es este? Es R más N, que es la dimensión de W1. R más M, que es la dimensión de W2. Y a esto se le quita R, que corresponde a la dimensión de la intersección. Lo cual era lo que se quería demostrar, ¿verdad? Y es un teorema muy interesante, muy bonita la construcción y cómo van surgiendo, ¿verdad? Algunas ideas que nos van a servir a nosotros posteriormente. Y el último es el que les comentaba, que es un resultado directo del teorema anterior, que es cuando se está trabajando con suma directa. Como en la suma directa, recuerden que una consecuencia es que la intersección es el espacio nulo es de dimensión cero, entonces esta parte se anula y se tiene que la dimensión de la suma directa es la suma de las dimensiones. Es una consecuencia directa del teorema. 5,6. La demostración está sumamente clara, así que no hay ninguna observación que agregar. Entonces, voy a pasar a revisar la sección de ejercicios. Entonces, de la sección de ejercicios, les voy a agregar unos problemas aquí luego de este documento, que esa sería la clase de hoy. Aquí los dejo. Sería la clase, hoy es 3 de junio. Entonces, a partir de aquí yo les voy a agregar ejercicios para que podamos trabajarlos. Me gustaría que le dieran una revisada a los primeros problemas, ¿verdad? Esto es temática de vectores y matrices. Por ejemplo, determinar cuáles son bases, cuáles sí, cuáles no, extraer bases de los espacios. Entonces, problemas del 1
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, pues revísenlos si existiera algo, o sea, si ustedes quisieran construir un espacio generado, si quieren construir una base a partir de un espacio generado, podemos revisarlo hoy, ¿verdad? Hoy es el día para revisarlo, entonces sí ténganlo presente eh, para que le den una revisada a los ejercicios. Recuerden que hay varios elementos importantes que tienen que tener presentes. Uno, que ustedes puedan construir espacios generados. Dos, que dado el espacio generado, ustedes puedan extraer bases que tengan elementos del conjunto generador o que puedan extraer bases como tal de lo que genera o sea, del subespacio. Entonces son prácticas que ustedes deben conocer ya de vectores. Si no las conocen, siéntanse en la libertad de solicitarme que yo haga ejercicio de esa parte, por lo menos uno, para que comprendan, ¿verdad?, cuál es el procedimiento y les pueda explicar. Podemos tomar algún conjunto de polinomios de P sub 3 o de P sub 2 o vectores de R3 o subespacio de R3 o de R4, ¿verdad? Así, problemas donde me digan, ¿qué generan estos vectores? Listo, yo les explico cómo encontrar generados. Luego, una vez que ya tengo el generado, ¿cómo saco una base que contenga elementos del conjunto generador? ¿Cómo identificarlas? O si ya tengo ya lo que me generan, como por ejemplo en este caso, ¿cómo extraigo una base de acá? ¿Cómo extraigo una base de acá? Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Entonces, si gustan, pues me pueden consultar. Eso está antes del problema 14. Estamos. Entonces, aquí detengo la grabación y continuamos más tarde, ¿verdad? Pasen buen día y los veo a la siguiente clase. No olviden que al final de este documento les voy a agregar ejercicios que vamos a trabajar hoy, 3 de junio.